Tengan muy buenas noches, ya digamos buenos días casi. Les estoy saludando desde la ciudad de Puerto Viejo. Estamos en Ecuador. Como les había comentado, un viaje que me tocó realizar por motivos de una convención científica que existe acá en la ciudad de Puerto Viejo, justamente realizada por la Universidad Técnica Manabí, y otros eventos que también he tenido pendientes, ¿no? Un poquito tarde, sí. Bueno, realmente para el conocimiento y para poder compartir ciertas informaciones no existe un horario fijo, ¿no? Igual esta charla queda grabada acá a través de este sistema, a través del Facebook. Pueden verla en el momento que ustedes se sientan con ánimo. Yo sé que hasta ahora ya deben estar durmiendo, descansando, ¿no? Y bueno, qué mejor manera la de uno que pasar el momento dando alguna charla, ¿no? Acá estamos con otro computador, justamente estoy teniendo conexión acá con unos colegas del Brasil, que a través de un traductor, ellos también pueden escuchar esta charla, esta conferencia que estamos con ustedes iniciando. Justamente la temática que se había establecido era primeramente hablar sobre diabetes en el adulto mayor, pero debido a que se dio la semana de la salud mental, justamente decidí oportuno cambiar la temática y por qué no abordar algo sobre una temática que está causando mucha atención de parte del público en general. Estamos hablando sobre la depresión y por otro lado los duelos. Y por qué no hablar o mencionar también todo lo que es referente al suicidio. Según las estadísticas mundiales, el suicidio se presenta más en adolescentes y en adultos jóvenes, pero también existen cifras de adultos mayores que tienden a presentar ellos también cierto riesgo de ideación suicida. Y podemos decir también que pueden llegar al suicidio. Pero bueno, más allá de todo esto que estamos comentando, es importante poder iniciar hablando ciertos términos generales sobre cómo se va presentando el proceso del duelo y el proceso depresivo en el adulto mayor. Es importante establecer de que para nosotros poder abarcar, poder hacer un abordaje del adulto mayor, no es solamente verlo como una estructura biológica. Yo lo he insistido en muchas ocasiones, lo he dicho, que no debemos solamente pensar en el adulto mayor como un cuerpo, como algo biológico fijo. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué hay que tener muy en cuenta esto? Porque estamos ante una persona, ante un ser que tiene un bagaje, tiene un historial sociohistórico. Al decir esto sociohistórico, caemos justamente en la construcción social de que el ser humano es un ser social, siendo repetitivo. Es un ser social, es un ser histórico, es un ser tradicional. A medida que pasan los años, se van reuniendo todos estos aportes de la cultura, del entorno, y van dando la forma y la estructura de un ser humano maduro. Entonces, al abordar el aspecto social, tenemos también que hablar sobre la construcción subjetiva del ser humano. Y dentro de esta construcción subjetiva, nos estamos refiriendo directamente nosotros hacia lo que tiene que ver con el psiquismo del ser humano. En este caso, el aparato psíquico del adulto mayor también envejece, también tiene y muestra cambios diversos, cambios variados, que hay que tener muy en cuenta esto. Entonces, ¿qué ocurre con el adulto mayor al transcurrir el tiempo? Enfrenta un proceso de duelos. Estos duelos comienzan desde la pérdida de familiares, la pérdida de amistades, y bueno, viene también con la jubilación. Y esta jubilación también se convierte en un proceso de duelo. Entonces, esta jubilación
que tiende a ser un descanso inicial para esta persona, se termina convirtiendo en un cuadro patológico, tanto así que existen cuadros que se llaman jubilopatías, ¿sí? Voy a hacer un poquito acá a un lado esto. Todavía estoy con una maleta por acá, chicos, con colegas. Bueno, sigamos comentando entonces. Entonces hablamos que existen jubilopatías. O sea, la jubilación puede producir un cuadro patológico ya de base. Este cuadro patológico está relacionado íntimamente con el desarrollo de un proceso de duelo. Entonces estamos hablando que estos duelos se van acumulando, se van dando durante un determinado tiempo, pero llega un momento en el que también se une a esto una alteración del narcisismo propio que tiene cada ser humano. El narcisismo entendiéndose como el reflejo, la constitución, la forma de cómo el ser humano se puede ver ante los demás y ante él mismo. Entonces existe un narcisismo que es normal, que es fisiológico, y existe un narcisismo que también es patológico. Este narcisismo patológico es el que también va a conllevar un deterioro de la subjetividad del adulto mayor. Entonces acá hablamos mucho de lo subjetivo, de lo que se ha construido en torno al imaginario social, en cuanto al recorrido del ser humano y cómo va a afectar directamente en su psiquismo. Todavía no estamos hablando de lo orgánico, por eso cuando dije esta charla, esta conferencia, iba a ser abarcada desde la subjetividad hasta la organicidad. O sea, cómo lo que se da en el imaginario social, en el trayecto, comienza a repercutir directamente en la forma de cómo los órganos van a funcionar. Bueno, entonces cuando nosotros estamos hablando sobre la vejez, es importante diferenciar vejez de envejecimiento. Ya lo he mencionado en otras ocasiones. El envejecimiento es un proceso biológico, es un proceso heterogéneo, individual, que es irreversible. Y entonces, cuando hablamos de este proceso de envejecimiento, solamente tomamos lo que es biológico. Ahora hablemos sobre vejez. La vejez es una construcción social, histórica, cultural, es un proceso también, pero más tiene que ver con una vinculación, tanto desde la parte social, como ya lo estaba mencionando, como con la parte psicológica y con la parte, podemos decir también, antropológica del ser humano. Entonces, esta alteración antropomórfica, por decirlo así, comienza a tener una repercusión directa a nivel de lo que es la construcción del ser humano. Entonces, cuando hablamos nosotros de la vejez, debemos tener muy en claro, muy en cuenta, que la vejez se empieza a dar como una etapa que hay que tenerse en cuenta durante ciertos eventos que van dando, como quien dice, una pista por donde el ser humano va a ir transitando. Esta pista por lo que va a ir transitando lo va a hacer que este ser humano se desprenda de muchas cosas. Entonces, cuando se comienza a desprender, cuando comienza a soltar lo que él tenía sujeto a su vida, va a comenzar también a repercutir en su vigor, en la forma de ver las cosas. Y más allá de la forma de ver las cosas, comienza también a tener cierta alteración de cómo él ve la confianza en los demás, el sentido de la justicia, el sentido de lo que es ser equitativo, igualitario. Todo eso se comienza a afectar. Entonces, justamente resulta muy relevante, muy importante empezar siempre a definirse con lo que es la vejez. Entonces, por ahí alguien había escrito algo sobre duelo y dolor. Bueno, no tiene nada que ver eso acá, no estamos hablando de nada de eso. El dolor viene a ser otra cosa, otro asunto, a menos que quiera hablar sobre el dolor psíquico y el dolor causado por el trauma psíquico, que eso es otra cosa. Entonces, el dolor es un asunto muy aparte acá.
Que el dolor lleve a un duelo, no. El duelo puede conllevar un dolor, porque puede somatizar. Y estamos hablando de una organicidad a partir de una subjetividad. Pero eso es un tema que lo podemos tratar después. También va a haber algo sobre el dolor, que también se va a tratar acá, referente a eso, ¿no? Entonces, cuando se vive sin pasar en la vida por una sucesión de duelos, entonces no significa vivir. Cuando uno vive, esto implica que se lleva a cabo un sinnúmero de duelos, un sinnúmero de pérdidas que tiene el ser humano. Pérdidas que son inevitables y pérdidas que puede decirse que son necesarias también. Son necesarias para crecer, para construirse como persona, como ser humano. Es el proceso de la madurez. Así como cuando se envejece, los órganos maduran, también madura la estructura subjetiva del ser humano. El ser humano, desde el punto de vista subjetivo, tiene estructuras. Son estructuras como capas, como una cebolla que va saliendo capa por capa. Cada capa va construyendo lo que es la actitud, lo que es el comportamiento, lo que es la forma de encarar el mundo, de ver la vida, y se puede hablar también que se va reforzando la capacidad de levantarse, lo que es la resiliencia. Si nos vamos al campo de las neurociencias, eso es el campo del putamen. Es un núcleo muy, muy importante dentro del cerebro que tiene que ver mucho con la resiliencia. Pero no vamos a enfocarnos tanto en la parte de neurociencia. Yo se los puedo comentar desde la clínica psicoanalítica, desde lo cognitivo, desde lo sistémico y desde el enfoque de la neurociencia. Pero no vamos a hablar de eso porque sería combinar nueces con almendras, y ese no es el objetivo acá. El objetivo es más hacer el abordaje que muchas veces existen déficits, como es el aspecto psicológico de esto, ¿no? En el campo de la psicología médica. Entonces, cuando se transcurren duelos, cuando se transcurren pérdidas, estamos hablando que es el objetivo de poder vivir, de poder superar estos duelos. Y las pérdidas definitivas de todos nuestros seres queridos justamente nos van a definir como personas en un constante crecimiento. Y bueno, hay etapas de la vida que se entrecruzan con duelos. Entre estos duelos estamos hablando que existen los duelos desde que se nace, desde que tomamos el pecho materno, esa pérdida ya de la lactancia materna ya constituye un duelo. Si nos vamos desde el enfoque psicoanalítico de la corriente kleiniana, se habla de las posiciones de fijación que tiene el bebé desde la infancia, en el cual el pecho materno constituye su relación entre el significado y el significante. Entonces, al hablar desde este punto de vista, de este abordaje, desde el enfoque de la teoría psicoanalítica, pero desde el enfoque kleiniano, el pecho materno va a ser el primer duelo que va a transitar el ser humano, dejar este pecho materno. Y bueno, va transcurriendo, va pasando esta etapa del pecho materno, luego vienen otros duelos como son tener que ir al jardín de infantes, o tener que ir a la escuela. Entonces el niño va comenzando a tener pérdidas de ciertos espacios en donde él se consideraba el omnipotente, el todopoderoso. Al darse cuenta que va perdiendo todo esto, va entrando en otras fases, en otras etapas que conllevan ciertos grados de madurez que van avanzando poco a poco. Entonces justamente estamos hablando acá que desde el enfoque psicoanalítico los duelos empiezan desde que se nace y se van a ir reforzando a medida que se va creciendo. El primer amor también, la primera desilusión es otro duelo que se va juntando. El tener que estudiar, alejarse de la familia, son otros duelos también. Luego vienen los duelos con las pérdidas de los seres amados. Puede ser una amistad cercana, puede ser un familiar, puede ser los seres que más cerca tenemos y que más rápido perdemos. Estamos hablando que los seres que llega a perder una persona a temprana edad son los abuelos, por lo general. Entonces,
los abuelos se constituyen en un duelo que es muy fuerte, que pega muy fuerte a un ser humano y se joven. De ahí siguen la pérdida de hermanos, pérdida de padres, y cuando viene alguna pérdida muy repentina, muy fuerte, a veces es tan fuerte que causa un trauma psíquico. Entonces, todo esto se va uniendo, se va fusionando, peor en nuestro medio, en nuestro país, en nuestra provincia, que la gente al psicólogo creo que solo lo ve por la televisión, y si es que lo ve, no les gusta hacer terapia, no les gusta analizarse, no lo hacen, no van porque no se socializa esta gran herramienta. Toda persona, sobre todo los trabajadores de la salud, deberían tener una terapia, deberían hacerse ver del psicólogo. La salud mental es también indispensable como la salud general, como ir al odontólogo, ir al oftalmólogo, ir al podólogo por los pies, hay que ir también al psicólogo. Es muy importante, es elemental que nos hagamos analizar, que nos hagamos hacer terapia. No estoy diciendo que se psicoanalicen porque se respeta, hay gente que no le importa, dicen que no le tienen una fe a esto, pero por lo menos a la psicología sí. La psicología es una ciencia probada, una ciencia dura. Entonces estamos hablando de que hay que hacerse revisar la salud mental, hay que hacer una terapia. Para eso tenemos muchos profesionales de la psicología que no los visitamos, que no coordinamos esto. También yo creo que se debe hacer presión a través del Ministerio de Salud Pública para que todo profesional de la salud tenga un chequeo mínimo cada 6 meses de su salud mental. Pasamos impregnados, bebemos todo eso que captamos de nuestros pacientes y lo vamos incorporando a nuestra psiquis y a nuestra subjetividad. Y por eso tenemos episodios de estrés, sufrimos de esta sobrecarga de trabajo, sobrecarga emocional, tenemos exceso de cortisol, tenemos afectación hipotalámica, sufrimos de insomnio, nos desesperamos y bueno, por ahí alguien explotó, hizo un episodio psicótico, otro anda con ansiedad, inclusive muchas infidelidades tienen mucho que ver con alteraciones a nivel de nuestra subjetividad, la forma como vemos a las demás personas. Hay problemas de pareja que tampoco se resuelven o se quieren resolver con la violencia, con la separación. Y no, o sea, nos falta eso. Entonces, menciono esto de manera general porque hay gente que a veces dice, bueno, y vos sos médico y hablas temas de psicología. Yo estudio salud mental y he logrado darme cuenta de la gran importancia de la salud mental, que es lo que nos falta. Sería importante preguntarle a los psiquiatras si ellos tienen psicólogos que los ven, porque el psiquiatra también debe tener su terapista. El psiquiatra todos los días maneja casos, él medica, obviamente, pero el psiquiatra debería tener un control también psicológico. Debe tener él también terapia, porque es necesario. Es como que un imagenólogo no tenga un periodo de descanso después de cierto tiempo. No puede estar expuesto a la misma radiación siempre. Entonces es importante que tengan un control. Entonces, ustedes como médicos, ustedes como enfermeras, ustedes como personal de la salud, se hace chequear de un psicólogo, visita a un psicólogo, tiene terapia. Si no lo hace, entonces usted está atentando contra su salud y las demás personas, porque usted está impregnado de estrés, está impregnado de esa transferencia, de esa empatía que hace con los pacientes. Los que trabajan con pacientes oncológicos deben tener un control también psicológico. No es que digo que están locos, pero hay que tratarse, hay que hacerse chequear. La salud mental es muy extraña, es muy rara y hay que saberla manejar. A veces tomamos decisiones muy emocionales y nos falta un poco lo que es el sentido lógico. Después decimos, ¿por qué lo hice? Porque estamos muy impregnados. Entonces, les comentaba esto porque los duelos se van acumulando. Los duelos los vamos acumulando. Entonces, como no tenemos cómo desahogar estos duelos, los incorporamos a nuestra subjetividad.
muchas veces lo relacionamos mucho con esta carga libidinal. Muchos consideran que desestresarse es solamente tener un encuentro con su pareja, un encuentro sexual o tener aventuras. Entonces, ¿qué pasa con las aventuras? Las aventuras aumentan esa sensación de cortisol, de adrenalina, la dopamina se eleva, entonces eso nos hace sentir como bien, pero eso es una droga realmente. El cerebro actúa ante esa adicción de esa dopamina. Entonces ahí podemos encontrar muchas causas de por qué hay estos cuadros de las infidelidades. Tienen que ver muchas veces con duelos no resueltos, situaciones no planteadas, situaciones laborales. Lo menciono de manera muy general. Claro está que esto es una opinión versada en estudios y lecturas. Si no están de acuerdo, está perfecto, yo solamente lo tengo que comentarlo, ¿no? Y bueno, las etapas entonces de la vida y el duelo se van interrelacionando, pero ¿qué ocurre? Estas se van a determinar y se van a relacionar de manera mutua. Entonces los duelos interaccionan mucho con las etapas de la vida. Nosotros tenemos ciclos de la vida y un psicólogo muy famoso, muy famoso, Erik Erikson, él por el año 70, él habló de los ciclos de vida y los clasificó por etapas de vida, en el cual debía uno alcanzar metas para desarrollarse como persona, como ser humano. Y es justamente que entre los 40 a 50 años entramos en algo que se llama la edad media o la mediana edad, en la cual comenzamos a tener otra manera de comportarnos, de expresarnos, de ver la vida, y podría también vincularse a esto algún tipo de liberación. Se pueden dar segundas oportunidades en la vida, se puede encontrar realmente lo que consideramos el amor como tal, nos podemos volver a enamorar. Entonces en esta mediana edad o etapa media de la vida, a partir de los 40 años de edad, se abre como un nuevo horizonte en el ser humano. Esto tiene que ver mucho con los ciclos de vida postulados por Erik Erikson. A esta edad, estar con una pareja, estar con otra persona, se convierte como en una meta indispensable, en una meta de autorrealización. Hay personas que se divorcian también y vuelven a comprometerse. Inclusive se siente como que a esa edad enamorarse es como una experiencia de mucha mayor madurez. Y es parte del ciclo medio de la vida, etapa media de la vida. A partir de los 50 años, 60 años, viene una etapa que se considera una etapa de júbilo. Esta etapa de júbilo posteriormente se relaciona con la etapa de la jubilación. La jubilación significa felicidad, periodo de ser feliz. Pero si no se va estableciendo un proyecto de vida previo a esto, entonces vamos a caer en algo muy complejo, muy grave, como es un envejecimiento patológico. Este envejecimiento patológico se relaciona con ¿qué? Con la organicidad de síntomas subjetivos. Comienzan a haber síntomas de enfermedades que ya estaban establecidas, pero no daban una manifestación tan alarmante, tan dramática, y comienzan a manifestarse de una mayor manera. Entonces comenzamos a entrar en el campo de la psicosomatización de síntomas, como por decirlo, ¿no? Pero hay un evento que nos puede acercar, nos puede enfrentar a nuestra propia muerte, como es la muerte de un ser querido, de un familiar, o cuando somos personal de salud, médicos, que trabajamos con pacientes, la muerte de un paciente nos puede llegar a impactar tanto por esa empatía que se hizo, esa transferencia, que nos puede causar a nosotros también un duelo. Entonces el ser humano, desde su estructura subjetiva, funciona como una esponja. Esta esponja va receptando todo lo que se va dando en el medio, lo va incorporando a su interior, estamos hablando a su parte psíquica, digamos a su mente, la va incorporando, y esto va haciendo de que comience a tener
ciertos episodios que muchas veces no son comprensibles, muchas veces no tienen claro por qué se sienten de una manera o de otra. Entonces son duelos que no están completamente realizados, son duelos incompletos. Entonces, habíamos mencionado que el envejecimiento se caracteriza por una etapa acumulativa, una etapa que se va acumulando y que se va desgastando el ser humano. Todo esto evoluciona y hay una autora muy buena que se la recomiendo, que se llama ella Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir tiene un libro muy bueno que se llama La vejez. En ese libro establece ella algunos principios sobre cómo se consideraba la vejez en el tiempo de ella. Es una de las pioneras del feminismo, una gran autora. Tiene otro libro muy bueno que se llama La mujer rota. También se los recomiendo, sobre todo a las mujeres les recomiendo ese libro. Es un verdadero feminismo, no esa payasada que vemos por ahí, que quieren decir que es feminismo, pero eso no es feminismo. Feminismo es una corriente filosófica que está también metida en el campo de la salud también, cuando hablamos de la salud de la mujer. Entonces hay una parte del libro de la vejez de Simone que habla sobre que en la ancianidad los duelos por los parientes o amigos de la misma generación hacen perder una parte del pasado compartido. Esto que habla Simone es tan elemental porque cuando uno pierde a un amigo, parte de la vida de uno se va parte de la historia de uno. Quizás muchos de ustedes no han perdido amigos. Yo he perdido algunos amigos ya no están acá, están digamos en otra vida, en otro mundo, en otro lugar. Y es muy lamentable porque parte de la vida de uno, la historia de uno se va con ellos. Entonces se va el amigo, la familia queda con ese dolor, ese duelo, y los que somos amigos quedamos también con un duelo, con el duelo que se enmarca en el recuerdo de esa persona. La seguimos recordando y se transforma en una pequeña cicatriz en nuestro cuerpo, porque uno compartió momentos con esa persona, compartió muchas situaciones jocosas, situaciones dolorosas, y es triste que ya esa persona no está. Entonces ahí tenemos nosotros, hay parte también de ese duelo que se va armando desde lo histórico, ¿no? Entonces, entre el envejecimiento y el estrés, ¿qué va a ocurrir? Se va a presentar acontecimientos que van a ser menos modificables. No es igual una gripe en un joven que en un adulto mayor. Hay muchas diferencias. La recuperación es mucho más lenta. No es igual una bronquitis en un adulto mayor que en un joven. Entonces, vayan viendo ustedes que hay enfermedades de tipo biológico que el adulto mayor le van a demorar más en poderse recuperar. Ahora vamos hablando de la parte psíquica. También ocurre esto también, que va mucho más lento. Pero también el adulto mayor comienza a tener estrategias que son más maduras, son más pasivas. Hay mayor reflexión. Hay algo que los seres humanos, a medida que vamos madurando, lo vamos haciendo en una forma más lenta, y vamos nosotros asumiendo las cosas de la vida como situaciones de aprendizaje. Estamos diciendo que el ser humano tiene un proceso de introspección. ¿Qué es la introspección? La introspección es cuando uno razona ante un evento. Dice, ¿por qué hice esto? Ya no debo hacerlo. Ya debo parar esto. Ya debo tener en mi vida un camino, un sendero. Bueno, eso se llama introspección. Cuando uno comienza a poner los pies sobre la tierra. Entonces el adulto mayor comienza a tener un proceso mucho más lento, es más pasivo, pero es un proceso que tiene estrategias maduras. También el impacto estresante ante cualquier acontecimiento que se pueda dar en el entorno es menos intenso en la forma como él lo va a asimilar, pero es más duradero. Ese es el problema, que al ser más duradero conlleva también a la formación de un duelo. Entonces,
todo esto se va asociando con los procesos de estrés. Otro aspecto a considerar, de que cuando se habla de los duelos, van a haber ciertos procesos que son internos y procesos externos. Dentro de estos procesos internos vamos a tener la pérdida de la salud, comienzan a presentarse enfermedades, ya comienza a doler las piernas, las articulaciones, las rodillas, la espalda, ya no se pueden hacer las cosas de la misma manera como siempre se lo hacía, entonces esta persona comienza a enlentecerse, se va haciendo mucho más lento. Esto conlleva la pérdida de la funcionalidad también, y comienzan a haber las pérdidas simbólicas, comienza a perderse las costumbres, comienza a perderse lo que él consideraba que es el respeto, la cultura, hay muchas críticas a la generación actual, entonces comienza a tener este choque de cultura, este choque de costumbres, y bueno, todo eso también va condicionando que se vayan presentando los duelos en esta persona. Otra cosa también importante a mencionar son sobre los cambios externos, que influyen en el duelo, que son la jubilación y la viudez. Otro aspecto importante es el quedarse viudo. El quedarse viudo es fatal, porque así como cuando se pierde un amigo se pierde parte de la vida, perder a su pareja es perder parte de su historia también, parte de su vida. Es volver a perder ese pecho materno que perdió en la infancia, que desde la clínica psicoanalítica kleiniana vuelve a perder su pecho de sostén. Entonces esta pérdida es muy impactante, porque el adulto mayor puede acelerar el proceso de la fragilidad al perder a su pareja, al perder parte de su vida misma. Y es tanto así que hay experimentos que se han hecho, experimentos al observar animales, como se han observado los papagayos, y creo que también se hizo un experimento con unas loras hawaianas, en la cual se moría el macho y a los pocos días se moría la hembra también. Y no sé si ustedes han tenido pajaritos en jaulas, quizás se han dado cuenta que cuando se ha muerto un pajarito, la pareja se muere a los pocos días. Dice la gente, se muere por tristeza. Bueno, el ser humano se puede morir también por tristeza, se puede morir por una gran depresión. Entonces el adulto mayor desarrolla también un duelo muy fuerte, que puede acelerar el proceso de la fragilidad, el temido proceso de la fragilidad, en el cual se pierden las reservas orgánicas, las reservas funcionales, las reservas cognitivas, y todo desencadena la muerte del adulto mayor. Entonces, como estábamos hablando, que estos cambios externos como la jubilación y la viudez se pueden cruzar y se pueden interrelacionar. Puede también, en el momento de que quedó viudo, le llegó la jubilación, a los pocos días es feliz. Pasan los días y comienza a extrañar él su trabajo, comienza a extrañar su lugar donde él se desenvolvía, donde se sentía productivo, se sentía ágil. Y súmele a eso el maltrato psicológico que puede sufrir un adulto mayor jubilado, porque existen familiares, existen hijos que se acercan ante un jubilado para extraerle su dinero. Entonces eso es una realidad, hay que tenerlo presente. El maltrato económico, el maltrato físico al adulto mayor es una realidad. ¿Cuántos hijos no van y cobran, o cuántos nietos no le cobran la jubilación a su abuelo, a su padre, y no le dan ni un centavo? O por último, le dan $5, se llevan el resto de la jubilación, le compran un frasco de pastillas con sedante, lo sedan al viejo, lo dejan encerrado y ellos se comen el dinero.
Casos como esos existen y se los llega a naturalizar inclusive. Y es muy penoso que los geriatras no utilizamos la escala para evaluar el maltrato. No lo hacemos. Y debería evaluarse el maltrato en el adulto mayor que va a la consulta, que es un test, es una escala, un instrumento de 10 preguntas. Y se debería también evaluar a través de la escala de SARIC al cuidador, para saber si el cuidador está también sobrecargado y está abusando del adulto mayor. Entonces, esto es importante evaluar. Vuelvo a decir, el geriatra, el gerontólogo tiene que usar instrumentos validados. No es una consulta clínica, no es una consulta del médico internista, no es una consulta de médico familiar, es una consulta especializada en que se utilizan instrumentos que deben quedar en la carpeta, sentados, sellados. Son documentos legales. La geriatría y la gerontología es una ciencia científica, es una disciplina altamente científica, porque se basa en test y en instrumentos de evaluación, y se basa en algo que se llama valoración gerontológica integral, que evalúa desde la cabeza hasta los pies del adulto mayor. Así no les gusta escuchar esto a algunos colegas que a veces me han hecho reclamos, pero es la verdad. No es evaluar solamente como un clínico o como un médico familiar, es evaluarlo como un geriatra. Por eso se estudia geriatría y gerontología. Y bueno, la viudez. ¿Qué pasa con la viudez? Hay una experiencia en la pérdida de la pareja de toda una vida. Estamos hablando que se pierde parte de esta historia de vida que tiene el adulto mayor. Aparte de eso también se cambia radicalmente el modo de vida. ¿Por qué? Porque los hombres por lo general tenemos una cultura patriarcal que todavía tiende a sobrevivir, como es el hecho de que la mujer cocine, la mujer nos prepare los alimentos, la mujer lave los platos, la mujer lo haga todo. Y bueno, y eso realmente ya debe cambiar, ya estamos en otra época. El patriarcado está cayendo poco a poco. Y los hombres no debemos ayudar, debemos participar, porque el hombre no ayuda ni colabora, el hombre participa de las tareas con su pareja. Es una realidad, si no nos guste tampoco. ¿Y qué pasa con un adulto mayor que queda vivo? El adulto mayor tiene que recién comenzar a cocinarse, tiene que comenzar a lavar su ropa porque se le murió su pareja. Y se le acabó el mundo, se le acabó también la empleada doméstica también, ¿no? Que tenía. Todo esto conlleva a que el adulto mayor dice: yo no me voy a cocinar, no voy a lavar, no, yo me voy a comer afuera. Y bueno, y comienza a comer afuera, y ya sabemos la comida como es afuera, comida con exceso de carbohidratos, exceso de grasa. Hay una comida que les gusta mucho a los adultos mayores, que son los famosos aguados o caldo de pollo. Tiene la grasa en grandes cantidades. Súmele a eso el proceso heterogénico que ya conlleva el adulto mayor, adultos mayores que son hipertensos. Y bueno, en un momento dado tiene un infarto, una muerte súbita, tantas cosas que se dan. Y en poco tiempo muere por una mala alimentación también. Eso es una cosa. Lo otro es que conlleva mayor tiempo el poderse adaptar a vivir solo. Y comienza él a darse cuenta que se va acercando a la muerte también. Entonces, un adulto mayor que va caminando hacia la muerte, porque ya vio la muerte de su pareja. Parte de su historia: se murió y se fue. Bueno, y se fue. Que la muerte es así, queda recuerdo. Y entonces él dice: bueno, sigo yo, se fue ya mi pareja. En el caso contrario, se muere el hombre y la mujer queda. La mujer tiende a vivir más, porque tiene esa capacidad de ser más resiliente, tiene la capacidad de adaptarse a la pérdida. Aparte de eso, sabe hacer las cosas en la casa, justamente por la cultura patriarcal que ha habido. Pero a veces se queda en las manos de las víboras,
que pueden ser malos hijos, malos nietos, que comienzan a hacer abuso hacia ellos. ¿Cómo abusan? Económicamente, o le chantan los nietos, la agarran como una empleada sin remuneración. Y ninguna adulta mayor tiene obligación a criar ningún nieto. Eso es algo que nace como un gesto de amor, pero no hay que abusar de ese gesto de amor. No hay que abusar con los adultos mayores, encarimándoles nenes, encarimándoles niños. De eso es inhumano. Así como también encarimarles quehaceres domésticos, llevar a las madres a las casas a que laven los platos. Eso se da, eso ocurre. Eso es violencia, eso es maltrato. Eso es joderle la vida al viejo. Entonces hay que tener cuidado con eso también. Entonces, aparte de un duelo, viene el abuso y viene que el incremento de la fragilidad. Entonces, todo eso hay que tener presente. Y bueno, ¿y cuáles son las consecuencias de estar viudo? Hay una vulnerabilidad económica, lo que les mencionaba, el abuso va y viene. Peor si le dejó plata. Si el viejo le dejó plata a la vieja, obviamente los hijos o los nietos se acercan a llevarse el dinero. Puede que otros ayuden, que no sean así, no todos son así. Pero existe un gran porcentaje que tienden a hacer abuso, violencia al adulto mayor. Y son cosas que no se hablan, no se dicen. Y solamente estamos viendo un adulto mayor que tiene un problema de salud. Va a la consulta y siempre está ansioso, siempre está hipertenso, siempre tiene insomnio, anda llorando y desarrolla una depresión, y nunca ahondamos en qué, en que está presentando un proceso de violencia. Hay también otra consecuencia de la viudez, va a ser la pérdida de la sexualidad. El adulto mayor tiene una sexualidad y una erogenicidad que es innata, es normal. Los adultos mayores también tienen relaciones sexuales, señores. Los adultos mayores también desean. Los adultos mayores también reciben caricia. Desean a su pareja y tienen relaciones sexuales que son hasta de mejor calidad que la de los jóvenes. Son de mucha mejor calidad, porque conlleva un proceso en el cual hay un cortejo, hay una conversación, hay un intercambio. Es muy diferente, pero es una experiencia entre dos personas maduras. Entonces, a ese viejo se le murió su vieja, o a la vieja se le murió su viejo, se queda sola. Hay unas que vuelven a rehacer su vida, consiguen a otro adulto mayor también y se comprometen. En ese mejor de los casos. Pero hay otros casos que no consiguen pareja ni nada, y algunas se reorientan, se puede decir, hacia la religiosidad. Unas se meten más profundamente con la religión, con la iglesia, ya no quieren saber nada más de sexualidad. La sexualidad ahí murió también para ellos. Hay otras que no, que quieren seguir adelante, quieren tener una pareja, y se exponen muchas veces al abuso económico, porque puede que esta adulta mayor se comprometa con una persona muy joven, y eso también es un abuso, porque esta persona no siempre va con buenas intenciones, va también a explotarla. Entonces eso también hay que ver. Otro asunto también importante es la soledad. Pierde a su pareja, vive sola en su departamento o en su casa, los hijos se van, los hijos tienen sus compromisos. Esta persona quedó sola completamente, entonces vive en una completa soledad, que esto ya viene a ser un factor ya de riesgo dentro de lo que son los duelos, ¿no? Y hay que tener presente también ciertas características en el adulto mayor, como es la asociación de los duelos y las múltiples pérdidas. Estamos hablando de pérdidas físicas, pérdidas sociales, pérdidas significativas, y bueno, y hay una menor elaboración frente a un duelo, que se le suma una mayor experiencia a él. Hay conocimientos que se han adquirido durante toda la vida, tratan de ser más flexibles, tratan de conllevar, de bancar ciertas situaciones, pero hay una diferencia generacional también, ¿no?
¿Por qué? Porque están educados a no mostrar las emociones. Se puede decir en estas palabras un poco gruesas, se tragan las emociones, evitan llorar inclusive, porque así fueron criados. Peor si son los varoncitos patriarcales, los que no lloran, los que no van al urólogo a hacerse el tacto porque no quieren morir en la batalla, dicen. Y por eso tenemos algunos casos de próstata que no son bien diagnosticados. Hay mujeres también con su esencia cultural, con su pudor, que no se realizan Papa Nicolau, no se hacen un estudio de mamas, no se hacen mamografía, porque está enraizado eso cultural y generacional también. Entonces, todo eso también son características innatas del adulto mayor, de lo cultural, que van a interferir en los duelos también. También tiende a haber un aislamiento en su red social, porque tras de eso la red social se disminuye, porque cada vez los amigos se mueren, tienen menos amigos, y hay veces que solo queda vivo uno de una gran generación, y bueno, se queda sin amistades, y es más difícil volver otra vez a conseguir amistades que las amistades que ya se tenían, y sobre todo cuando el adulto mayor no va a ninguna actividad, no va a algún club, no va a algún centro de jubilados. La red social es importantísima para que el adulto mayor pueda continuar en el medio, ¿no? Los cambios también de domicilio también van a impactar, porque va a haber una duda sobre su identidad y el vínculo con la persona que ha fallecido. Muchas veces se dice, bueno, ya esta casa es muy grande para vos, ya no vas a vivir acá, te hace daño. Entonces vienen los hijitos o vienen los nietos, con miras económicas, la sacan a la señora de su casa, la llevan a vivir a la casa de uno de los hijos, y después de 3 días se cansan de la señora la colocan en un papel como de ama de casa, hasta que le sirve. En el momento que ya no le sirve, la mandan a un geriátrico, y ahí queda ingresada. Ellos con la casa que tenía su mamá la venden, la alquilan, se la reparten, hacen lo que les da la gana. No se molesten, son cosas que pasan, son cosas que ocurren. Hay gente que se molesta conmigo por hablar esto, pero es la verdad, es la realidad. Entonces el adulto mayor termina institucionalizado, termina en un geriátrico totalmente olvidado. Y por eso es que le tienen miedo a algunos geriátricos, los adultos mayores. Entonces ningún adulto mayor debe abandonar su casa, no debe ser sacado de su casa. Debe estar en su casa, debe tener ayuda, y debe estar en su casa hasta que sea autoválido, hasta que se pueda él mismo, desempeñar con su propia funcionalidad. En el momento que ya no tiene funcionalidad, bueno, ya hay que considerar internarla en algún lugar o tener algún asistente en la casa, ¿no? Pero sacarlo de su hogar es otro duelo más, es quitarle otra parte también de su vida, que es importantísimo. Y la enfermedad prolongada también, porque llega un momento tal que la enfermedad es tan grande que la muerte se convierte como en una especie de una salida, de un descanso hacia ese adulto mayor. Y también puede haber un duelo anticipado, o puede haber un preduelo ante el deseo ya de morirse, ante una enfermedad muy prolongada, muy fuerte, ¿sí? Entonces todo esto hay que tener en cuenta. Puede haber también duelo por muerte de seres queridos, como ya habíamos hablado. Aparte de lo que es el esposo, puede ser un hijo que se muera. La pérdida de un hijo es un impacto, pero terrible también, es muy fuerte. Es muy fuerte este impacto de perder a un hijo. De los casos que yo he visto, que he atendido, es un duelo que dura toda la vida. Tiende a ser muy patológico la pérdida de un hijo, sobre todo cuando ha sido un nexo muy grande con el hijo. Entonces, ese dolor no se quita. La pérdida de un hijo es doloroso, muy doloroso. Y en cualquier etapa duele, pero duele más cuando el hijo ha vivido muchos años, porque
Una cosa es que muera al año, a los 5 años, duele mucho y lo va a recordar siempre. Pero que el hijo se muera a los 20 años, a los 30 años, ¿sí? Hay muchas cosas más que se suman. Es parte también de la historia. Entonces, esta construcción social y cultural también se va a ver afectada. Entonces, hay que tener presente todo este asunto de estos duelos, los duelos también por los hijos. Hay un sentimiento de soledad, se va acercando más a la muerte de esa persona, y dice, bueno, se murió mi hijo que era más joven, y yo, cualquier rato también yo me muero. Entonces comienza a ser un duelo adelantado también. Todo eso influye también. Y se habla mucho sobre los estudios del duelo. Entonces, justamente con unos doctores que están cursando una diplomatura, estamos haciendo una diplomatura en gerontología interdisciplinaria. A ellos se les aplicó un cuestionario que se llama Mi Envejecer, un cuestionario muy bueno, muy práctico, que ayuda a ir viendo cómo se direcciona el envejecimiento. Y hay muchas preguntas que tienen que ver con los duelos en el adulto, en la persona, y que cómo él se ve como adulto mayor. Y hay muchos de los test. No me refiero a estos colegas que están cursando esta diplomatura. Yo lo he aplicado en pacientes y en otros eventos que he hecho más antes, y ahí me he encontrado algo muy importante, como es que tienen miedo a envejecer, hay un terror a envejecer, tienen un ajeísmo por debajo, muy oculto. ¿Y saben por qué tienen miedo a envejecer? Porque le tienen pavor a la muerte, porque asocian envejecimiento con muerte. Otros asocian envejecimiento con ser inútil, entonces tienen terror a eso. Y todos vamos a envejecer, y así como todos vamos a morir. Y envejecer es la consecuencia de la especialización del cuerpo humano. Y la muerte es necesaria para que los que queden vivos tomen esa muerte como un punto de inflexión, como un punto de madurez. Se puede explicar desde varios puntos de vista lo que es la muerte, lo que significa la muerte como tal. ¿Y el duelo sigue un curso predecible? No, el duelo normal se lo considera de 6 meses a 1 año, pero puede durar más tiempo el duelo. El duelo no es algo fijo, es algo que varía mucho. Si ya tiene más de 3 años, ya es un duelo patológico. Ya hay que tener mucho ojo, que algo pasa por ahí. Hay algo que no se resuelve, hay algo reprimido que está ahí. Hay algo que está haciendo que el duelo se haga más crónico. ¿Y qué factores pueden predecir si un duelo se está elaborando de una manera o de otra? Bueno, ¿qué factores? Hemos hablado de factores externos y factores internos. Entonces, todo esto hay que tomar en consideración en el momento de uno pensar en un duelo. Entonces, el duelo se lo define como un proceso adaptativo que se da frente a una pérdida y que puede ser de diferentes tipos. Vamos a hablar nosotros que puede ser por muerte de un ser querido, que ya lo habíamos hablado hace poco tiempo, al terminar una relación, al fin de la vida laboral, la jubilación, el diagnóstico de una enfermedad terminal, o por pérdida de una parte del cuerpo, una mutilación, o pérdida en la funcionabilidad de una parte del cuerpo también. Entonces, el duelo es una reacción que es natural, es una reacción que es esperable, se puede decir que es normal el duelo, pero varía de acuerdo al vínculo que se ha establecido con esa persona o con ese objeto, con esa situación, que no va a ser igual en todos los seres humanos, así como el envejecimiento es muy heterogéneo, ¿sí? Y también se puede considerar que el duelo es una vivencia muy personal, es intransferible y es muy dinámica, y va a variar según el contexto cultural y el contexto social, lo que habíamos comentado. Entonces,
El duelo también es un proceso que es heterogéneo y está en constante presencia. Entonces, ¿cómo se elabora el duelo? El duelo se elabora desde el punto de vista, se puede decir, psicológico, como un proceso que debe aceptar una nueva realidad. Pero para aceptar esta nueva realidad debe primero ir elaborando la desvinculación y el desapego hacia esa persona o hacia esa situación. Entonces debe elaborar esto durante un periodo que va desde los 6 meses a un año. Pero puede demorarse porque no es algo fijo también. Puede llegar hasta 2 años. Pero se toma ya como patológico, sobre todo cuando se tiende a ver etapas regresivas, etapas de posesión y conductas que son de tipo, más que todo, tipo neuróticas. Estamos hablando que pueden haber trastornos en la personalidad que se vinculen que estén relacionadas, con el vínculo que se tiene hacia esa persona que se ha perdido. Puede ocurrir en el 70% de los duelos, que pueda ocurrir esta elaboración del duelo. Y existen variantes en el duelo, como habíamos comentado, que puede haber un 45% de personas que elaboran el duelo en pocas semanas, puede haber también un 43% que lo elabore de 18 meses a 24 meses, y puede haber un 12% de personas que tengan más tiempo con el duelo, que tengan 2, 3 años con el duelo. Hay duelos que no son realizados y que pueden estar causando un bloqueo en la persona. Y la persona, para no sufrir, utiliza los mecanismos de defensa, los mecanismos psíquicos de defensa. Y entre esos está el mecanismo de la negación y de la represión. Hay una película muy buena, disculpen que yo les mencione películas, pero hay muchas producciones cinematográficas. Yo soy un amante del cine, me gusta mucho el cine, sobre todo películas que tienen un gran contenido, con un tráiler psicológico o el drama, ¿no? Hay una película hecha por Will Smith que se llama, así me recuerdo el nombre, Belleza Inesperada, me acordé. Es una muy buena película, una excelente película, en el cual se puede ver un duelo no elaborado. Podemos spoilearla porque ya la película tiene algún tiempo, ya es vieja ya la película. No está disponible en Netflix, sobre todo. La pueden bajar por internet, o comprarla como ustedes quieran. Pero es una película que tiene un duelo mal elaborado, en el cual el principal artista, Will Smith, él niega la muerte de un ser querido y olvida el nombre de esa persona que se murió, y olvida el nexo que tenía. Y es hasta que no elabore el duelo, que no acepte que esa persona ha muerto y cómo murió, que él puede elaborar el duelo, lo que estamos hablando, elaborar el duelo. Entonces, elaborar el duelo conlleva un tiempo. El elaborar el duelo consiste en aceptar la nueva realidad y de ya no tener un recuerdo triste, melancólico de la persona, sino un recuerdo que sea más bien como se puede decir, como una remembranza, como algo que se pueda recordar de forma menos dolorosa. Entonces, eso es elaborar el duelo. Creo que muchos de ustedes ya han elaborado los duelos, recuerdan a sus familiares, pero con cierta, no con nostalgia, sino con cierto cariño, con cierto aspecto que no es tan dramático, ¿no? ¿Y qué manifestaciones tiene el duelo? El duelo tiene manifestaciones que pueden ser cognitivas, manifestaciones afectivas, manifestaciones conductuales y manifestaciones físicas. Cuando hablamos de las manifestaciones cognitivas, vamos a tener nosotros que hay pensamientos frecuentes en torno a la persona que ha fallecido. Se lo está recordando día y noche,
hay autorreproches, hay también sensación de indefensión, de desesperanza, hay también sensación de irrealidad, que no puede aceptar lo que pasó, aún no lo creo, es imposible que se haya muerto, y comienzan a haber problemas en la memoria y la concentración. Ojo, que esta etapa en la que se manifiesta el duelo, que es de manera inicial, puede confundirse con un deterioro cognitivo, o puede ser el paso a que se exprese un deterioro cognitivo que no estaba antes. Ojo a eso también. Los duelos pueden también progresar a deterioros cognitivos en la pareja. Hay también manifestaciones afectivas. Estamos hablando que va a haber tristeza, va a haber ansiedad, va a haber culpa, va a sentir mucha rabia esta persona, va a haber también soledad, y va a haber algo que se llama anedonia. ¿Qué es anedonia? La gana de no hacer nada, no quiere hacer nada, quiere estar tumbado en la cama o tumbado en una esquina, no quiere comer, no quiere tomar agua, no quiere hacer nada. Se lanza al completo desasosiego. Eso se llama anedonia, ¿no? Todo eso. Puede haber también manifestaciones conductuales que se puede acompañar de mucho llanto, de mucha letargia, puede haber intranquilidad, y se puede también aislar a esta persona, ¿no? Encerrarse en su cuarto, no querer salir para nada, ¿no? Y puede haber también manifestaciones que son de tipo, se puede decir, físicas. Estas manifestaciones conllevan insomnio, falta del apetito, hay una anorexia que se encuentra bien marcada en estos casos, va a haber cansancios físicos y va a haber quejas somáticas intensas, o sea, dolores que no son realmente evidenciables, y se queja de mucho dolor. Puede también, este proceso del duelo puede también dar paso a una enfermedad llamada fibromialgia, y más bien puede ser una somatización del duelo, más que una fibromialgia, más que una enfermedad reumatológica. Es importante investigar el duelo, porque muchas de las enfermedades que podemos estar nosotros medicando o tratando pueden ser un duelo que está ahí presente. Y bueno, y las manifestaciones del duelo, habíamos ya mencionado algo, según Liedemann, un estudioso en esto, él habló que iban a haber síntomas del duelo. Entre estos síntomas vamos a tener el sentimiento de la desdicha, el sentimiento de la completa indefensión, va a haber la habilidad emocional, está conversando con usted y comienza a llorar. Ojo que muchas personas con deterioro cognitivo pueden tener un llanto inesperado. A eso se le llama pseudollanto vulvar, que tiene que ver mucho con el bulbo raquídeo, por una atrofia. Se da sobre todo en personas que han tenido accidentes cerebrovasculares. Entonces hay que tener también un claro concepto de que esa habilidad emocional puede verse una lesión vascular, y no solamente al duelo, ¿no?, que hay. Puede haber también alteraciones del sueño, alteraciones del apetito. Puede haber anorexia, puede haber una hiperorexia, y puede haber también atracones, y luego se vomita. Otra cosa también importante es que puede haber sensación de no haber hecho todo lo posible por la persona que se murió. Puede haber mucha ira, irritabilidad, puede renegar contra la vida, renegar contra la creencia que tenga, sea algún Dios que crea esa persona, el aislamiento y la preocupación por la imagen de la persona que se fue. Entonces todo eso se vincula cuando hay estos duelos, ¿no? Pueden haber otros síntomas. Perkins, que es otro también investigador, nos habla sobre otro tipo de síntomas, como son la identificación con la pareja, o sea, el identificarse con esa persona que se murió, tomarlo como un modelo, como un ideal, mencionarlo en todo lado, a cada momento, tratar de mantener quizás las amistades que tenía su pareja, o evitar estas amistades que tenía su pareja muerta. Negación de la realidad, que ya lo habíamos hablado, negar que esta persona ha muerto,
ideas obsesivas por los acontecimientos que rodearon a la muerte, comenzar a obsesionarse con que ese día yo no debía salir, o ese día yo me puse tal vestido, o ese día decían que iba a llover. Entonces todo eso crea un estado neurótico en esta persona. Entonces, al hacer este estado neurótico, la conlleva a caer en un estado de ansiedad y de depresión. También puede haber búsqueda de la persona, puede haber también una despersonalización, una crisis de identidad, en donde esa persona no se reconozca como tal, inclusive pueda hasta identificarse con la persona fallecida, o pueda incluso hasta decir que ella fue la culpable de que su esposo muriera, o yo fui el culpable de que mi esposa muriera. Entonces puede haber todo esto, puede haber estas crisis de identificación, como se llama. Entonces en las etapas del duelo tenemos las siguientes etapas. Estamos hablando que en la primera etapa va a existir un estado de choque emocional que es muy intenso. Este choque emocional se va a vincular con manifestaciones fisiológicas también. Hay una segunda etapa que es un estado depresivo. Esta es la etapa, por lo general, es la central y la más larga de todo el proceso. Puede llevar hasta años este proceso. Queda en la segunda etapa. Entonces, cuando queda en etapas, estamos hablando que no se está elaborando el duelo todavía. Tenemos también una tercera etapa, que hay una reorganización, hay un restablecimiento, ¿sí? Y esto como etapas muy generales. También hay otras etapas como las que fueron propuestas por Bowlby. Bowlby nos habla, coincide con la primera etapa, que es la etapa del aturdimiento, del shock, en la cual hay confusión, hay un estado de incredulidad ante esta persona que se ha muerto. Luego va a haber un anhelo, una búsqueda de la persona que se ha perdido. Va a haber mucha nostalgia, va a haber muchos recuerdos, va a haber un estado depresivo grande que puede durar mucho tiempo. Hay una etapa de desorganización, una etapa de mucha desesperación, y esto se vincula mucho con la etapa de depresión. Y una vez que pasan los años, se reorganiza la persona, se comienza a adaptar, comienza a aceptar esta pérdida de este ser querido, comienza a modificarse el vínculo con el fallecido, y bueno, y de pronto la vida comienza a tener sentido nuevamente, ¿no? Y bueno, ¿y qué actividades se presentan en el duelo? Según Worden, este es otro autor muy importante, Worden nos indica que la persona, cuando pierde su objeto de apego, intenta resolverlo en una forma activa, busca alguna manera de poder resolverlo, cuando ha podido superar la etapa depresiva. Y esta forma de cómo reorganizarse está en aceptar que la persona se murió. Eso es para empezar, que ha muerto. Experimentar el pesar y otras emociones más allá de esta tristeza. Aceptar a la nueva vida y reanudar la nueva vida, empezar con un nuevo proyecto, relacionarse con otras personas. Entonces comenzar a darse cuenta que esa muerte le tiene que enseñar algo, que esa pérdida tiene que enseñarle algo, que esa pérdida se dio por algo. No justificarla, pero sí comprender por qué fue la muerte. Lo cual es muy difícil, ¿no? ¿Y qué factores van a determinar la vivencia del duelo? Ya habíamos dicho, la muerte a tiempo o la muerte a destiempo, la pérdida que se predice o la pérdida que no es predecible, la forma como murió esta persona y la salud física o la salud mental. Entonces todo esto también interviene en estos duelos, ¿no? La historia de pérdidas de otros familiares, la pérdida de la autoestima y la personalidad, el tipo y calidad de la relación con la persona que ha muerto, la posibilidad de una red o de un apoyo psicosocial. Entonces, factores que intervienen en el duelo son variados, van desde factores personales,
propios de cada persona, la relación que se tenía con la persona que falleció, factores también ambientales se hablan, como son las oportunidades que se tienen en la vida, ¿no? Estamos hablando sobre un ser querido, pero también puede ser la pérdida de una mascota, de un animal. Entonces hay que ver el vínculo, ¿no? ¿Y qué factores protectores se tienen ante la vivencia del duelo? Entonces tenemos acá nosotros la fortaleza del yo, la fortaleza como persona, la resistencia emocional, la capacidad de adaptarse a los cambios nuevos y el entorno que sea acogedor. La red es importante, tener amistades, tener familias que le den ese soporte, esa ayuda que den, lo cual muchas veces es complicado. ¿Y qué síntomas podemos nosotros tener presentes para predecir un duelo patológico? Síntomas como son los autorreproches, los sentimientos de culpa que son constantes, muy frecuentes, y la ira contra sí mismo. Todo eso también interviene para que se dé esto, ¿no? Y bueno, cuando ya el duelo se va dando en forma normal, ya se viene dando como dolores que se van a relacionar con ciertos recuerdos que uno tiene, así como pequeñas escenas del fallecido. Eso ya es un duelo normal que se va dando. Entonces hay ciertos momentos de dolor, tristeza, pero que se relacionan con pequeños momentos que uno recuerda a la persona fallecida. Ya no es frecuente, ya no es constante, ¿no?, este dolor. También se puede ver un enlentecimiento en la frecuencia de esta inquietud que se tiene, una inquietud subjetiva. Comienza a haber menos autoestima, o sea, menos disminución de la autoestima. Comienza esta persona a levantar su autoestima, comienza a disminuir la presencia de la ideación suicida, o sea, el pensar en morirse también, porque la otra persona se murió, y comienza también a disminuir la culpa razonable, es decir, bueno, yo tuve la culpa, y sigue pensando lo mismo día y noche, ¿no? Y bueno, hemos hablado de manera muy general cómo se va a presentar estas alteraciones en los duelos, el tiempo que lleva un duelo, las manifestaciones de un duelo patológico. Hay que tener presente que el duelo puede tener complicaciones como la depresión, como la ansiedad, trastorno por estrés postraumático también puede ser una consecuencia del duelo. Puede haber trastornos por abuso de alcohol también, pueden haber eventos cardiovasculares, sobre todo hay un mayor aumento de eventos que se den en hombres mayores de 65 años de edad, la ideación suicida, los intentos suicidas que también pueden presentarse, ¿no? Y bueno, sobre todo hay que ir viendo, hay que ir evitando que se presente el duelo patológico, o poder trabajarlo. El objetivo es que se elabore el duelo, y esta elaboración del duelo conlleva a la aceptación de la muerte de esa persona, y aceptar de que no se tiene la culpa de esa muerte. Todo eso es importante. Y sobre todo tener presente que hay muchas enfermedades que pueden presentarse y que tienen como trasfondo un duelo. Y el dolor puede ser algo muy, muy psicosomatizado, que pueda provenir de un duelo. Entonces, puede haber una relación del dolor con el duelo, pero no digamos que el dolor es directamente proporcional al duelo. Incluso pueden haber enfermedades neurosensitivas previas, puede haber una fibromialgia que no se había manifestado y bueno, se manifestó con el duelo. Todo eso puede haber. Y el DSM-5, que es el Manual de Clasificación de los Trastornos Mentales, clasifica al duelo y relaciona al duelo con la depresión, porque el duelo puede llegar a presentar síntomas depresivos también. Y bueno, pueden ser síntomas que pueden ser comprensibles o pueden ser apropiados al evento que se ha ido presentando. Pero sobre todo hay que tener presente el tipo de nexo que se tenía, ¿no? Y cómo se puede tratar un duelo patológico. No hablamos del duelo normal. Entonces, un duelo patológico ya debe irse pensando en la utilización de antidepresivos, porque el duelo patológico
tiene un alto nivel de síntomas depresivos. Por eso el uso de los antidepresivos va muy bien en los duelos patológicos, ¿no? Pero también debe ir de la mano a estos medicamentos antidepresivos, debe también ir una psicoterapia. ¿Por qué la psicoterapia? Porque la psicoterapia va a ayudar a que se elabore el duelo. ¿Y qué tipo de terapia psicológica se recomienda que la persona con un duelo patológico realice? Eminentemente la cognitiva conductual, eso está de más decirlo, pero ahí el método y la corriente cognitiva conductual es la que va a ayudar a superar el duelo patológico. Clínica psicoanalítica no se puede emplear ahí, sistémico tampoco, tiene que ser cognitiva conductual. Y la consejería, asesoramiento, que es muy importante que se vaya también haciendo poco a poco. Entonces el DSM-5 nos puede indicar el duelo patológico como un trastorno de duelo que viene a ser complejo y persistente. ¿Qué síntomas deben tomarse en cuenta para hacer el diagnóstico de un trastorno por duelo? Primeramente, que esté un anhelo persistente del fallecido. O sea, anhelar que la persona que ha muerto regrese y esté otra vez con nosotros. Ese es un primer criterio. Otro criterio, la pena de malestar emocional, que es muy intenso y repetitivo. Otro síntoma también que puede haber, la preocupación sobre el fallecido, qué será de él, dónde estará, esa es otra. Y la preocupación sobre las circunstancias en las que se dio la muerte. Eso conlleva el autorreproche. Entonces, el criterio de trastorno por el duelo se lo hace con al menos uno de los síntomas que les estaba yo comentando. Y bueno, entonces hablamos que es un proceso de un estrés frecuente, un estrés que va a repercutir desde lo psicoemocional, y que hay que tener siempre presente que los factores como la edad y el sexo no van a determinar el proceso del duelo por viudedad, pero sí la forma de cómo ha sido el vínculo, de esa cercanía que va a haber. Hay personas que pueden tener manifestaciones muy severas, muy dramáticas del duelo. Hay otras que no pueden tener estas manifestaciones, pero pueden tener una alteración en el duelo que no lo elaboran y se mantienen dando la vuelta ahí. Entonces todo eso es importante tener presente, ¿sí? Bueno, hemos abordado lo que es esta temática del duelo, que se relaciona con la depresión. En sí, la depresión no era mi objetivo tratarla en esta charla, pero sí relacionarla, que el duelo se relaciona mucho con la depresión. Lo que es el cuadro de depresión lo vamos a tratar en una próxima charla, porque es parte de los síndromes geriátricos, sobre todo lo que es el trastorno emocional. Ahí vamos a ver lo que es la depresión, porque la depresión pues lleva un campo muy grande, que hay que poderlo desglosar y abarcar. Entonces bueno, hemos hablado sobre el duelo. El duelo se vincula mucho con trastornos afectivos, y en los duelos vamos a encontrar un componente depresivo casi, podría decir, del 80%. Y bueno, cuando vean ustedes una persona que ha perdido un familiar, no hay que decirle que no llore, que piense que es un ángel que lo cuida. Bueno, dejemos esas locuras a un lado. Aquí lo que hay que hablar es lo práctico. La persona ha muerto, hay que dejar que la persona llore su muerto, que llore la pérdida, que pase todas estas fases, pero tratar que elabore su duelo poco a poco, aceptando que se murió y aceptando de que hay que seguir en la vida. Por eso es la capacidad resiliente del ser humano, la capacidad de seguir, de continuar, y no olvidar de que se necesita la psicoterapia que vaya de la mano con el tratamiento antidepresivo cuando el duelo se torna patológico. El peor error es darle antidepresivos o darle una benzodiazepina a un adulto mayor que recién perdió un familiar. Solamente se deben utilizar este tipo de medicaciones si es que existe un riesgo que la circunstancia emocional pueda repercutir a nivel cardiológico, o que la persona comience a tener ideación suicida.
eso ya es otra cosa, ahí debe intervenir el psiquiatra. Pero dar así de por sí un medicamento y cortar el duelo es lo peor que se puede hacer, porque se está cortando la organización, la elaboración adecuada del duelo. Por eso es importante tener presente esto, ¿no? Y bueno, eso era lo que yo les quería comentar aquí en mi cuarta estadía en Ecuador. Hemos hablado sobre esto. Más adelante hablaremos sobre temas que tenemos pendientes, que puede ser posiblemente en unos días, ¿sí? Bueno, eso les quería comentar, les deseo una muy buena noche, un buen descanso, disculpen la hora, queda igual grabada esta charla acá para que la puedan ver otro día y compartir. Y bueno, un gran abrazo, muchos éxitos en su vida y en su trabajo diario, ¿sí? Se cuidan, estamos siempre